Hola, amigas, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy la clase va a ser de una mermelada de fresa. Espero que os guste. Empiezo. Confiture de fraises. Mermelada de fresa. Necesitamos como ingredientes les ingrédients. 1 kg de fraises, 1 kg de fraises, 3 cuillères à soupe de sucre blanc, 3 cuillères à soupe de sucre brun. Esto aquí lo he puesto C-A-S, quiere decir cuillère à soupe. C-S, cuchara sopera. 1 kilo de fresas, 3 cucharas soperas de azúcar blanco, 3 cucharadas soperas de azúcar moreno. 1 kilo de fraises, 3 cuillères à soupe de sucre blanc, 3 cuillères à soupe de sucre brun. Ahora, el proceso de la mermelada. Lavar y quitar las hojas de las fresas. Laver et équeuter les fraises. Équeuter quiere decir quitar las hojas. Laver, lavar, et équeuter. Équeuter, équeuter les fraises. Laver et équeuter les fraises. Les couper en petits morceaux. Cortarlas en trozos pequeños. Les couper en petits morceaux. Puis, mettre dans une casserole. Entonces poner en una cacerola. Una vez que están las fresas cortaditas, lavadas, cortaditas, se pone en una olla o una cacerola. Puis mettre dans une casserole. Dans une casserole. Casserole. No se pronuncia la E, pero si dice casserole, no pasa nada. Pero si dice casserole. Casserole. Chauffer a feu vif. Esto quiere decir ponemos a fuego fuerte. Feu vif es fuerte, fuego al máximo. Y una vez que empieza a hervir, bajamos el fuego. Chauffer a feu vif, ponemos a fuego fuerte. Quand ça commence à bouillir, baisser le feu. Cuando comience a hervir, commence à bouillir, comience a hervir, bajar el fuego, baisser le feu. Laisser cuire à feu doux pendant une demi-heure. Cuando ya se ha puesto a hervir, bajamos el fuego y lo dejamos cocinar, hervir durante media hora a fuego lento. Laisser cuire à feu doux pendant une demi-heure. Dejar cocinar a fuego suave o fuego lento durante media hora. Laisser cuire à feu doux pendant une demi-heure. Durante la cocción, remover de vez en cuando. Pendant la cuisson, remuer de temps en temps. Aquí hacemos la unión, temps en temps. Si no, no se pronuncia la S, pero aquí como le sigue una vocal, pues se dice de temps en temps. N-A y E-M también, en temps en temps. Pendant la cuisson, remuer de temps en temps. Remuer es remover. Durante la cocción, remover de vez en cuando.
Y después, pues claro, verter la mermelada en los tarros. Verser la confiture dans les pots. Verser la confiture dans les pots. Verter la mermelada en los tarros. Bueno, pues haré un repasito de las frases en francés y luego seguirá un vídeo de paso a paso como he ido haciendo la mermelada. Confiture de fraises. Laver et équeuter les fraises. Les couper en petits morceaux, puis mettre dans une casserole. Dans une casserole, aquí también se hace la unión. Puis mettre dans une casserole. Chauffer à feu vif. Quand ça commence à bouillir, baissez le feu. Laissez cuire à feu doux pendant une demi-heure. Pendant la cuisson, remuez de temps en temps. Versez la confiture dans les pots. Bueno, pues espero que os haya gustado esta receta de mermelada de fresa. Pues hasta luego, à bientôt. Pour faire une confiture aux fraises, on va d'abord équeuter les fraises. Para hacer una mermelada de fresa, primero le quitamos las hojitas a las fresas y las lavamos muy bien. Las cortamos a trocitos, las fresas. On coupe les fraises en petits morceaux. Je vais ajouter 3 cuillères à soupe de sucre blanc. Añado 3 cucharas de sopera de azúcar blanco y 3 bien llenas de azúcar moreno et 3 cuillères bien pleines de sucre brun. Hay que tener cuidado cuando empieza a hervir porque desborda. Yo, claro, he utilizado una cacerola pequeña, demasiado pequeña, pero bueno, porque la otra que tengo es demasiado grande y hay que remover. Y se puede dejar destapado, porque si no, a mí se me desborda. Donc, j'ai enlevé le couvercle quand ça a commencé à bouillir parce que ça déborde. Moi, j'utilise une casserole un peu trop petite. Après, on met dans les pots. Después la ponemos la mermelada en las jarritas estas. Ay. Ha quedado líquida, pero después puede que espese. Espero que espese. Elle est assez liquide pour le moment, mais je pense qu'elle va durcir dès qu'elle refroidit. Bueno, me han salido 2 botes y un poco, con 1 kilo de fresa. Esta mermelada no es para guardar mucho tiempo, sino hay que esterilizarlas y bueno, es un proceso más largo.
À bientôt. Aquí la rebanada de pan con mantequilla y mermelada casera, mermelada de fresa. Espero que os guste.